Hola amigos, continuamos con el estudio del libro Trigo de Dios. Estamos en el capítulo 11. Él era ciego, y comenzamos como siempre con la oración de inicio. Josep, Sí, muchas gracias, Brigitte. Eh, Podríamos centrarnos un poquitín en esta lectura de hoy y pedir a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre amoroso, en la cual nos dé esta luz, nos dé esta visión de nuestros ojos, pero no de nuestros ojos físicos, sino de nuestros ojos espirituales, que ojalá pudiéramos ver claramente para continuar el rumbo que hemos emprendido. No quisiéramos esta ceguera espiritual. No importa si hay la pérdida de la vista, uno se hace mayor y es lógico y normal que vayamos perdiendo la vista, pero deberíamos de aumentar la vista espiritual. Así, Padre amado, ayúdanos por favor a comprender la lectura de hoy. Sabes todavía de nuestras deficiencias que tenemos, que muchas veces no llegamos a la profundidad que deberíamos de alcanzar. Por esto pedimos a nuestros guías, a nuestros ángeles guardianes, a los guías protectores de cada uno en particular, que nos puedan auxiliar y nos puedan dar la mentalidad, la observación necesaria para contemplar las enseñanzas de este maravilloso libro de Trigo de Dios. Ayúdanos, Padre amado, a comprendernos para mejor poner la actitud necesaria y así podernos amoldar un poquitín a las enseñanzas de que percibimos del mundo espiritual. Muchas gracias. gracias. Capítulo 11. Él era ciego. Betsaida era en la época de Jesús una aldea casi insignificante, ubicada al noroeste del lago Tiberíades. Sus tierras fértiles abastecían las necesidades de todos los habitantes. Casi desconocida, la pequeña Betsaida se beneficiaba con un clima apacible por efecto de la proximidad del inmenso lago, cuyas aguas reposaban en la profunda fosa de Gor. La cercanía de las aguas ricas en peces conformaba un lugar bucólico y agradable, y era el paso obligado de los viajeros que iban a las regiones altas. En Betsaida habían nacido Pedro, Andrés y Felipe. Hombres sencillos e incultos, escribirían con sus vidas la epopeya del amor, incorporándose a la galería de los héroes de la era nueva. Bueno, aquí nos damos cuenta que Jesús, ¿cómo es que buscó hombres sencillos e incultos cuando había gente de carrera, cuando había gente preparada para poder difundir y esta enseñanza de Jesús? Sin embargo, vemos que él mismo escogió solamente a 12 hombres sencillos e incultos, aparte de alguno que sí, que era doctor o que sabía un poquitín, ¿no? Pero esto lo digo porque muchas veces en nuestros centros espíritas nos encantaría, ¿no? Que hubiese gente de carrera, que hubiese gente con gran sabiduría, con unas aportaciones y una visión no muy adecuada al tiempo actual. Sin embargo, no queramos ser más que Jesús, porque estos hombres sencillos e incultos, como bien nos dice Amelia Rodríguez, fueron los que estuvieron al lado de Jesús y que a continuación eh, vivieron las propias enseñanzas y educaron y enseñaron estas enseñanzas tan fantásticas de la nueva era. O sea que no pretendamos nosotros ser mejor que Jesús, porque Él buscó no en la educación, en los monasterios, en las sinagogas, sino en pescadores sencillos e incultos, porque aquí es donde está la bondad de corazón. Jamás había pasado por sus mentes la dimensión de la empresa que iniciaban ahora. Su maestro, a quien amaban, los cautivaba y el contenido de su prédica los fascinaba. Con todo, les faltaba sensibilidad, penetración de conciencia,
para aquilatar la grandeza, todo el significado de la transformación que el joven Galileo les proponía. Aquellas palabras que fluían de su boca como resplandecientes llamaradas incendiaban sus sencillas aspiraciones. Entretanto, modestos, su percepción los proyectaba más allá de los escasos límites de los lugares y ciudades ribereñas próximas a los márgenes de ese mar que parecía inmenso con su extensión de 20 kilómetros de longitud por 10 kilómetros de ancho. Por estos y otros factores, la pequeña Betsaida entraría en la historia de los sucesos estoicos de la Buena Nueva y sería considerada por la posteridad como un agradable lugar cercado de los delicados rosales y del verde de los diferentes cultivos domésticos. En los alrededores de Betsaida vivía un joven que era ciego. La ceguera es una amarga prueba. Los ojos son la candela del cuerpo, como él mismo lo dijera. Gracias a esas lámparas lumínicas, el ser puede deslumbrarse con la belleza del paisaje, penetrar lo insondable de las cosas, entender el misterio de la vida. Son los ojos las ventanas abiertas hacia el firmamento, hacia la fascinación de los astros. Ser ciego es permanecer en el sombrío corredor de la soledad emocional. Bueno, yo creo que podríamos pensar que el ser ciego es perder una de las facultades más importantes que tenemos, ¿no? Tenemos el tacto, tenemos el oído, tenemos, eh, bueno, pues todas las facultades que Dios nos brinda, ¿no? El sabor, pero la vista yo creo que es una de las cosas peores que podemos pensar que perder, ¿no? Perder la vista sería perder el mundo sobre el mundo físico y también el no poder ver las estrellas, no poder ver la salida del sol. Yo muchas veces salgo a andar por las mañanas muy temprano, cuando aún es de noche, y a la vuelta siempre o casi siempre veo la salida del sol y siempre pienso con aquel sol rojo, ¿no? Que parece que hay fuego en el universo y pienso qué bien, ¿no? Tener esta facultad de la vista, que es algo maravilloso, ¿no? Que ya no es simplemente lo que vemos con los ojos, sino el percibir aquella grandeza, aquella visión tan perfecta que Dios nos brinda y el pensar que hay gente que no puede disfrutar de estas emociones como son la vista es una gran problemática, una gran, bueno, dificultad para ellos, porque la vista es una de las cosas, de las facultades que Dios nos ha dado más importantes. La ceguera se convierte en un fardo pesado, especialmente cuando sucede en la juventud. Se dice que el que nació ciego, al no tener conocimiento de la luz, no experimenta frustraciones profundas, sino una angustiante aflicción. Está acostumbrado, se afirma, y se dice así porque no se conoce cómo es la marcha por una ruta en sombras. El joven era ciego de cuerpo y deseaba ver, pero no había ninguna posibilidad ni perspectiva alguna de intentarlo. Rendido a su realidad, seguía lentamente, sin ninguna aspiración que le hiciera vislumbrar un amanecer iluminado por el sol de la alegría visual. Él era ciego y casi feliz, porque hay otros ciegos, aquellos que ven pero que no quieren ver la verdad, que no tratan de discernir. El discernimiento es un fenómeno de la razón y del conocimiento, que dirige el destino del hombre honrado que se somete a él antes de actuar. El ciego de espíritu, aquel que se rehúsa a utilizar la conciencia que discierne en la aplicación de los valores éticos, ese sí que realmente desdichado. Bueno, como tantas veces añadimos, ¿no? Este es el que realmente es desdichado, aquel que no quiere creer, aquel que piensa que con lo que sabe ya es suficientemente sabio, ¿no? Pensemos que el ciego de espíritus, que en este caso no vamos a ser nosotros, porque nosotros tenemos la mente abierta para las enseñanzas, por esto estamos
y nos encontramos aquí para aprender un poquitín y ampliar todavía más, ¿no? Nuestra mentalidad. Por esto, tengamos el discernimiento de que vamos a ampliar esta visión espiritual, que no nos vamos a conformar con lo que sabemos, sino que vamos a ser mejores todos los días por la comprensión, por la utilización de nuestra vista espiritual. Este ciego de espíritu es aquel que rehúsa a saber, aquel que se piensa que todo lo sabe y que no necesita de un Jesús, no necesita de un espiritismo que nos amplía la visión del mundo espiritual. Este es el ciego de espíritu en la cual nosotros no nos encontramos inmersos en esta ceguera espiritual. Hagamos el esfuerzo para continuar viendo, para continuar utilizando esta vista espiritual y aceptar de una manera valerosa todas las enseñanzas del espiritismo que son muy amplias y muy efectivas. El ciego de los ojos tropieza en los caminos por donde van sus pies. El otro, el del alma, corrompe los sentimientos y destroza los íntimos valores de la dignidad, de la paz. Aquel joven, sabiendo de la presencia de Jesús en Betsaida, se acercó con ansiedad y sin palabras logró socorro. Era el suyo, un apelo que surgía de lo profundo de su corazón. Se mezclaban en él aspiraciones y recelos, necesidades e incertidumbres. Llenó su alma de esperanza y aguardó. Bueno, pensemos que Jesús siempre estaba rodeado de la multitud de gente, ¿no? Había muchos seguidores, unos para ver qué es lo que decía, otros para sanarse, y todos se atropellaban para poder estar cerca de él. Habían muchos que estaban hablando con voz alta, ¿no? Y este señor, con mucha ansiedad, con mucha precaución, se acercó lo que pudo. Y vemos que nos dice Amelia Rodríguez, nos dice, y sin palabras logró socorro, sin palabras pidió a Jesús que lo socorriera. Y vemos que fue percibido por Jesús, en la cual, como bien dice aquí, el amigo divino que penetraba en el mundo interior de todos, y perdone que ahora me esté adelantando, recibió su ruego y comprendió su aflicción. O sea, no hacía falta que él pudiese escuchar, que Jesús pudiese escuchar el socorro o la necesidad de este Señor, sino que él penetraba el mundo interior de todos. Imaginemos qué radar, ¿no? Tenía que tener Jesús para penetrar no simplemente en las dificultades, en las enfermedades, sino también en las obsesiones, en los problemas graves de cada cual de los que estaban allí. Vemos la grandeza de Jesús que se daba cuenta de las grandes necesidades. Seguimos. Jesús amaba a las criaturas y su amor estaba hecho de comprensión y de ternura. Sabía que ellas, las criaturas, aún estaban estancadas en lo transitorio y el placer, y porque las entendía, descendía a menudo hacia esas necesidades, favoreciendo sus deseos con el fin de elevarlas después a estratos más altos de la vida. Bueno, aquí tengo una cosa subrayada que me encanta mucho, que dice, y porque las entendía, bueno, sabemos que Jesús desencarnó, sí, pero continúa estando con nosotros. Y aquí podríamos añadirle estas palabras, y porque nos entiende, desciende a menudo hacia nosotros y nos atiende de nuestras necesidades. Esta es la fe que debemos de poner en Jesús y debemos de tener. Pero no pensemos que Jesús nos va a sanar, nos va a quitar todas las aflicciones, enfermedades y problemas. Sabemos que de los problemas, de las aflicciones, de cualquier cosa que nos pueda suceder, que no nos gusta, perdón, pero aquí que sí que hemos de estar viviendo con ello para crecer espiritualmente.
Por esto, aunque pidamos el recurso de la cura de cualquier enfermedad, seguramente que Jesús no nos va a hacer caso porque sabe que aquella enfermedad nos va a servir para nuestro mejoramiento espiritual, para ver la vida bajo otra perspectiva y otra óptica. El pensar que Dios no me asiste o no me atiende es un gran error, porque Dios, que es amor, no puede dejarnos al margen. Y vemos que nos repite, o repito lo que hay aquí, y porque las entendía, Jesús también nos entiende y a menudo viene a nosotros y nos ayuda, que aunque pensemos que somos nosotros los que hemos resuelto el problema, muchas de las veces Dios o Jesús, pensemos que son dos, padre e hijo, distinto el uno del otro, Dios puede permitir que los espíritus buenos nos asisten siempre con nuestro esfuerzo personal. Recordemos el Evangelio, ¿no? Llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Significa que nosotros hemos de dar el primer paso en buscar y en llamar, porque después se nos abrirá, ¿vale? El Señor tomó al joven de la mano y lo llevó a las afueras de la aldea. No quería testimonios para lo que iba a hacer. Sería una tierna acción de amor, discreta y rica en bondad. En cuanto se vio solo con el ansioso candidato a la luz de sus ojos, perdón, humedeció los dedos con su saliva y tocó la vista apagada. Bueno, aquí vemos que Jesús tiene y tenía y tiene muchas formas de curar. Porque si con su voluntad había tenido suficiente para que lo hubiese curado. Sin embargo, Jesús mojó sus dedos de la saliva y le tocó los ojos de la vista apagada de este señor. Nos damos cuenta cómo tenía distintas formas de curar, ¿vale? No era simplemente por su voluntad, porque ahora en la misma lectura veremos por qué curaba así. Lógicamente, no necesitaba hacerlo de ese modo. Con todo, la saliva simbolizaba el hábito de la vida y como él era la vida, transmitía de esa forma la energía vital al paciente, cuya armonía general estaba alterada. Bueno, vemos que aquí nos dice que lógicamente no necesitaba hacerlo de este modo, porque bien con una imposición de manos o bien con su voluntad, que sabemos que apartó a espíritus obsesores, ¿no? Pero vemos que en este caso se untó los dedos de saliva y le puso la saliva a los ojos de este señor ciego, ¿no? Y de esta manera transmitía de esta forma la energía vital al paciente. Vemos que transmitía de esa forma la energía vital al paciente, porque una cosa es la voluntad y la otra es esta energía vital que tenía su propia saliva, donde estaba haciendo su trabajo, la misma saliva estaba haciendo su trabajo. Ya no era simplemente la voluntad, sino que estaba haciendo de una manera constante esta transmisión de energía vital para el paciente. Y ahora veremos lo que ocurrió a continuación. Enseguida le preguntó, ¿ves algo? Sí, respondió el joven emocionado. Veo a los hombres, los veo como árboles caminando. Bueno, vemos aquí que Jesús le pregunta, ¿ves algo? Y podríamos pensar, Jesús podía darse cuenta si veía algo o no. Sin embargo, hacer esto sería complicar más la situación, porque tendría que entrar dentro de su mente y analizar su vista, cosa que es mucho más práctico preguntarle, ¿ves algo? Y vemos que el Señor dice, eh, veo a los hombres, los veo como árboles caminando. Yo he pensado antes, ¿no? ¿Cómo podía saber este señor que eran árboles caminando cuando él era ciego, ¿no? Pero sepamos que la gente le hablaba.
¿Cómo son los árboles? ¿Cómo es el aire? ¿Cómo es el sol? ¿Cómo es el mar? ¿Cómo son las montañas? Y la gente lo explicaba. Y él, sabiendo que eran cosas grandes, ¿no? Él veía, vemos que dice que respondió el joven emocionado. Veo a los hombres, los veo como árboles caminando. Él sabía de los árboles, de en flor, en, en, en perfume, ¿no? En semillas, porque le habían hablado de ello. Entonces, yo he pensado, ¿y cómo podía saber este señor qué eran los árboles cuando aún era joven y no había visto nunca los árboles? Por la explicación que lo hacían aquellos que estaban con ellos. La imagen era perfecta. Su visión de las criaturas era sin contornos, sin discernimiento, sin parámetros de formas y colores. La suya era otra realidad. Abierto a la recuperación y psíquicamente receptivo y expectante, percibió que Jesús le tocaba los ojos por segunda vez, e interrogado nuevamente respondió: Ahora veo. Ah, qué bien, ¿no? Ahora veo, porque necesitaba más de esta energía, como hemos dicho antes, ¿no? Y fue la recuperación de la vista total. Jesús nuevamente se puso los dedos en la boca, le puso la saliva adecuada, le untó los ojos con la misma saliva, que ojalá esto hiciera Jesús con nosotros, pero ya no importa la vista física, lo que importa es la vida espiritual, la vista espiritual. Esto es lo que deberíamos de pedir todos y cada uno de nosotros, que nos toque con su saliva los ojos de la vista espiritual, ¿no? Jesús le tocó los ojos por segunda vez. También le preguntó, ¿y ahora? ¿Ves mejor? Y dijo el Señor, ahora veo, qué bien, qué alegría tuvo que haber con este Señor, ¿no? Porque tantos años, siempre en la ceguera, que creo que ya era ciego de nacimiento. Entonces poder ver claramente el sol, el aire, ¿no? que respiramos, bueno, las mismas casas, todo, pues ha de ser algo maravilloso cuando cuando estamos inmersos dentro de esta oscuridad que, como he dicho antes, es la cosa más aterradora que podíamos tener, ¿no? La ceguera ha de ser muy triste, porque no poder ver a los hijos, no poder ver a los nietos, no poder ver a nuestra pareja, no poder ver a los demás, ha de ser algo muy triste. Pero vemos que este señor estuvo aguantando muchos años y se acercó Jesús. Entonces, pensemos nosotros también con esta ceguera espiritual que algunas veces tenemos, ¿no? Porque ojalá tuviésemos la vista clara y pudiéramos actuar bajo las enseñanzas de Jesús. Pidámosle también que nos toque a nosotros, pero no la vista física, sino la vista espiritual, que sepamos ver la verdad, que sepamos ver las enseñanzas y las leyes de Dios, que sepamos ver en los ojos espirituales y podamos decir, ahora veo. Ojalá esto ocurriera con nosotros. Había una indefinible alegría danzando en su rostro y una fulgurante luz agitándose en sus ojos desmesuradamente abiertos. Vete, dijo el terapeuta, y no lo digas a nadie, ni siquiera entres en la aldea. Bueno, vemos que siempre estaba de Jesús en la incógnita, ¿no? No quería hacerse que la gente supiera, ¿no? De lo que él realizaba. Vemos que al iniciar la lectura cogió este señor, se apartó de la multitud y se fue en un sitio donde se encontraba a solas con este señor. Y por esto ahora le dijo, vete, le dijo el terapeuta, que es Jesús, maravilloso, el terapeuta de los pobres, de los necesitados, de los afligidos. Y buscamos en la vida terapeutas y lo tenemos a nuestra solamente, a nuestro pensamiento. Pensando con él, él se acercará a nosotros. No es preciso ni el teléfono, ni WhatsApp, ni internet. No es preciso nada, solamente
con el pensamiento. Y le dijo, ni siquiera entres en la aldea para que los demás, que creo que viene ahora, no tuvieran la presión o él no tuviera la presión de comentar lo que había ocurrido. Seguimos porque creo que ahora lo comenta esto que estamos diciendo. Silencio en ese momento era necesario, indispensable para la fijación de la cura. Vamos, es lo que hemos estado diciendo, ¿no? ¿Qué habría pasado con este señor si lo hubiesen interrogado, si le hubiesen preguntado qué es lo que te ha pasado? Antes eras, él se habría puesto nervioso, seguramente, y se habría sentido presionado un poquitín por la presión de los demás, y seguramente le habría afectado a la visión que Jesús le curó. Por esto le dijo, ni siquiera entres en la aldea para evitar esta presión de preguntas, de comportamiento, de las sospechas de los frívolos, que esto viene adelante, me estoy adelantando, y para evitar todo esto dijo, ni siquiera entres en la aldea. Seguimos. El tumulto, la persecución psicológica de la masa, la sospecha de los frívolos, las patrañas sacerdotales y la de las personas importantes de la aldea seguramente lo perturbarían. Era imprescindible que gozase del sacrificio, que se adaptase a esa situación nueva e inusitada. El amor de Jesús sigue aún hoy dirigido a los ciegos espirituales, a los soberbios y déspotas, a los presuntuosos y dominadores. Bueno, decimos que nosotros no somos, ¿no?, soberbios, déspotas, y gracias a Dios que ya nos hemos trabajado para superarnos todo esto, ¿no? Tampoco somos presuntuosos y dominadores. Bueno, entre comillas, todo esto lo hemos mirado de solucionar, pero aún hay muchos problemas en nosotros que hemos de hacer el esfuerzo para superarnos. Y vemos que nos dice, sigue aún hoy dirigido a los ciegos espirituales, aquellos que podamos tener la fe segura con Jesús, ¿no? De que Él nos asiste, nos atiende, de la fe segura con Dios. Sabemos mucho, muchas veces hemos leído muchos libros espíritas muy buenos, muy profundos, pero cuando viene una problemática en la familia, cuando viene una desencarnación temprana, que no sería el momento propicio, cuando vienen dificultades y problemas, muchas veces se nos olvida esta visión que deberíamos de tener, esta fe que deberíamos de tener también con Dios nuestro Padre, porque sepamos que Él siempre nos cuida, siempre nos ama y siempre nos da, como cualquier padre o madre entre nosotros que damos lo mejor para nuestros hijos. Así se comporta Dios o Padre amoroso con todos nosotros. Y no importa si en aquellos momentos de dificultad se lleva a nuestro marido, se lleva a nuestra esposa, a nuestros hijos, posiblemente algunas de veces con poca edad, porque es la voluntad de Dios, porque Él sabe el por qué hace estas cosas. No es por capricho que nos pone las dificultades, es por amor y educación. ¿Bien? Se multiplican las Betsaidas en la actualidad humana y escasean hijos como aquellos tres que dilataron el reino que se iniciaba en esos entonces y del cual participaron con abnegación y entrega total. Ellos veían a través de los ojos y vislumbraban el futuro mediante la percepción trascendente. No poseían la dimensión de lo que sucedería, pero se entregaron al comando del amor no amado. Él era ciego y Jesús lo hizo ver por amor. Bueno, esas palabras me conmueven tanto, ¿no? Él era ciego, nosotros también somos ciegos espirituales y Jesús lo hizo ver. Ojalá Jesús tuviese esta o pudiera venir con nosotros y hacernos ver por amor en la vida o en la vista espiritual. Siempre con Jesús, siempre el amor de Él
es capaz de cambiar el rumbo de nuestra vida. Tengamos esta seguridad y esta certeza de que con Él iremos andando por buen camino. No importan las problemáticas, no importan las anomalías, no importan las dificultades del cuerpo y del espíritu. Tengamos fe en Jesús y pidámosle que nos abra los ojos del mundo espiritual, de nuestro espíritu, porque es lo más importante. El físico es temporal y su amor llegará a ponernos esta vista que tanto necesitamos por amor. Bueno, chicos, terminamos este capítulo. ¿Cuál sería el capítulo siguiente? Arrepentimiento tardío. Ahí ya. Nosotros no seremos este arrepentimiento tardío porque la verdad es que debemos de arrepentirnos. eh, Hoy os voy a explicar en un minutito. Tengo una nieta de 5 añitos y hoy se ha portado un poquitín mal, pero no le he dicho nada. No le he dicho nada. Y se ha ido, pero se ha ido con aquella cosa dentro de su sentimiento. Se habrá enfadado el abuelo, se habrá enfadado y después ha pedido a su madre que le dejara el teléfono y me ha grabado un audio diciendo, Abby, perdóname, por favor. Me ha conmovido un montón porque he visto que se ha ido con esta idea que si el abuelo se habrá enfadado. Digo, no, que no me he enfadado. Ay, que me perdonas. Digo, sí, que te perdono. Vale, pues con este amor pidamos a Jesús que nos perdone también nuestras faltas que habremos hecho muchas y muchas en reencarnaciones anteriores. Y Él de por seguro que nos dará y nos da nuevas oportunidades para que en un futuro podamos encontrarnos y apartarnos de esta ceguera espiritual y tener la visión mucho mejor y más clara. Muy Bueno, bien, pues estamos dentro del tiempo y perdonadme que a veces os explique cosas personales, pero me ha encantado porque me ha venido un poquitín a la idea la situación de hoy. Bueno, muy pues, Ligie, ¿no quieres hacer la oración de cierre? Lo dejamos aquí. bien. Padre, te damos las gracias por el estudio del día de hoy y porque cada semana nos permites que sigamos estudiando. Te damos las gracias por poder compartir estos estudios con todos los compañeros que aprendemos juntos a ellos y ellos junto a nosotros. Y te pedimos también que si en algún momento nuestros ojos físicos se enciegan, se ponen ciegos, que nos permitas que se abra esa visión desde nuestro corazón, que nos permitas que sigamos aprendiendo desde las palabras del Maestro Jesús y que sigamos el camino de la espiritualidad, que sigamos estudiando, aprendiendo y poniendo en práctica todas estas enseñanzas y que ese amor, esa paz, esa tranquilidad y esa conciencia nos permita ser cada vez mejores personas y que esa espiritualidad nos llene los corazones y la vida en esta reencarnación y que al final, cuando llegue el momento de desencarnar, podamos decir que hemos conseguido llegar al éxito. Gracias, Padre. Gracias, Maestro Jesús. Bueno, Muchas gracias. hasta Venga, la pues, próxima. nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Dios.